Nunca imaginé que un perro de 19 años en el refugio encontraría el amor que tanto necesitaba. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Me encontraba en aquel refugio, con el aire pesado de tristeza. Los ladridos resonaban como un eco de desasosiego. Allí, entre jaulas, vi a un perro que parecía olvidado por el tiempo. Su pelaje canoso, aunque ralo, anunciaba historias de una vida entera. Su mirada profunda, llena de melancolía, atrapó mi atención de inmediato. Era un anciano. Recorrí el espacio, sintiendo la desesperanza de tantos animales en busca de un hogar. Las paredes desgastadas parecían llorar. Subí la mirada y un silencio se apoderó de mis sentidos. Nadie lo quería. Nadie le daba una oportunidad. La tristeza se anidaba en mi pecho, como un ladrón silencioso. ¿Cómo podía alguien ignorar a un ser tan lleno de amor? Me acerqué. El perro levantó la cabeza, y en su mirada encontré una chispa de esperanza. Un instante poderoso. Su cola, aunque temblorosa, comenzó a moverse. Al tocar su lomo, sentí un estremecimiento. Era como si conectáramos a través de un hilo invisible. Todo alrededor se desvaneció. Solo existíamos él y yo. Cuando proseguí mi recorrido, su silueta quedó grabada en mi mente. Todo en mí empezó a luchar contra la normalidad. Era solo un perro, pero no. Era un alma noble, un guerrero que había resistido la indiferencia. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en regresar. A medida que caía la tarde, el refugio se llenó de sombras. El oscuro futuro de mi amigo anciano parecía inminente. ¿Qué sería de él si nadie lo adoptaba? Mis pensamientos eran un torbellino. Un grito sordo se alzaba en mi interior. Sabía que debía hacer algo. Al día siguiente, volví. El refugio olía a desconfianza. Pero al verlo, mi pecho se hinchó. Ahí estaba, esperando solo por mí. Me acerqué, su mirada iluminó mi mundo. En ese instante, desprecié el pasado y abracé la posibilidad del amor puro. Estábamos destinados a encontrarnos. De repente, un grito cortó el aire. Una mujer irrumpió en el refugio. Sus ojos estaban fríos, cargados de intención. Ese perro es mío, afirmó con seguridad, señalando con un dedo tembloroso. Mis manos temblaron. ¿Qué pasaría si me lo quitaban? La confusión invadió cada rincón de mi ser. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Conectemos. El eco de su voz reverberaba en mis oídos, provocando un latido acelerado en mi pecho. Ese perro es mío. La mujer parecía decidida, como si hubiera aparecido de la nada, desafiando mi nuevo propósito. ¿Cómo puedes decir eso?, le respondí, luchando por mantener la calma. Nadie lo quería. Él estaba aquí, solo. Ella frunció el ceño, su rostro enmarcado por un cabello descuidado. Era evidente que sus ojos estaban llenos de una desesperación que poco a poco se convertía en rabia. Yo lo rescaté, dijo, con voz temblorosa. Quería darle una segunda oportunidad. Pero la vida ha sido dura y no puedo mantenerlo. El dolor en su voz resonó con un eco familiar en mi corazón. Era cierto que los caminos de los refugios estaban llenos de decisiones difíciles. Pero ahora, toda mi razón se desmoronaba ante la perspectiva de perderlo. Miré hacia el perro, su mirada era una mezcla de confusión y miedo. Aquel anciano, que en solo un corto tiempo había llenado mi mundo de luz, ahora parecía atrapado en un tira y afloja que lo arrastraba de un lado a otro. ¿Y qué vas a hacer con él ahora?, pregunté,
sintiendo que la rabia se convertía en necesidad de defenderlo. No lo sé, tal vez, quizás, su voz se desvanecía. Lo llevaré a otro refugio. Una idea terrible me atravesó. ¿Y si su destino fuera un lugar donde la indiferencia lo aplastara otra vez? Algo dentro de mí estalló. Era un impulso irrefrenable. No, no puedes hacer eso, le respondí. Y con esa decisión me lancé hacia el mostrador de admisiones, donde una mujer amable, familiarizada con mi amor por ese perro, estaba organizando documentos. ¿Puedo adoptarlo ahora?, pregunté, mis palabras urgentes, cargadas de un fervor que apenas podía contener. La mujer miró de reojo a la mujer que había entrado, y luego a mí. Comprendía la gravedad de la situación. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la desconocida se acercó y me miró con una mezcla de sorpresa y desafío. ¿Por qué te importa tanto?, inquirió. Su voz estaba impregnada de curiosidad, pero también de dolor. Solo es un perro viejo, sus palabras me atravesaron como una espada. Era el duelo de dos almas que luchaban por el mismo amor. No era solo un perro viejo, era un símbolo de resiliencia, una chispa de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. No es un perro viejo, es un ser que necesita un hogar y amor, dije con firmeza, sintiéndome más fuerte de lo que hubiera imaginado. Aunque todavía había dudas en mis entrañas, estaban comenzando a desvanecerse. La mujer pareció titubear, un suspiro escapó de sus labios. En sus ojos había un destello, tal vez de comprensión, pero su agobio era intenso. Lo he amado tanto en su corta vida, pero no sé cómo puedo cuidarlo más. Ese instante de vulnerabilidad me llenó de compasión. Podía ver que detrás de la frialdad había algo más, una mujer luchando con la culpa y la tristeza. ¿Y si hacemos esto juntas?, le ofrecí, sin saber exactamente cómo podría funcionar, pero sintiendo que era justo hacerlo. Su mirada se suavizó, y el aire se tensó entre nosotras, como si el camino hacia la unión se abriera ante nosotros. Un grupo de adoptantes comenzó a llenar el refugio, y sus risas resonaban en contraste con la gravedad del momento. Pero en ese instante, aquello se sentía como una elección crucial en nuestras vidas. Ella no estaba sola en su lucha, y yo no estaba dispuesta a dejarlo ir sin darle una oportunidad también, pero de repente, el perro comenzó a temblar, interrumpiendo nuestra conversación, casi como si sintiera la tensión del momento. Me arrodillé, extendiéndole la mano para tranquilizarlo, cuando, súbitamente, un hombre robusto apareció detrás de la mujer, un brillo oscuro en su mirada. ¿Qué están haciendo?, preguntó, y la incertidumbre llenó el aire. No podía evitar sentir que todo estaba a punto de desmoronarse nuevamente, y el temor de que el anciano se convirtiera en un objeto más de discusión era abrumador. La presión aumentaba y, con cada latido de mi corazón, la necesidad de estar a su lado se volvía más urgente. Todo se sentía como un suspenso. ¿Sería posible aún salvar lo que había encontrado en el refugio, o el amor que crecía se desvanecería antes de florecer? El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso y casi palpable. El perro, aún tembloroso, dio un paso atrás al ver al hombre, sus orejas caídas reflejando su nerviosismo. Estamos hablando de su bienestar, respondí, forzando un tono de voz que no temblara, aunque mi interior se debatía entre la inseguridad y la determinación. El hombre me miró con escepticismo, como si estuviera evaluando si realmente me importaba aquel perro o si solo buscaba una pelea. No entiendo por qué te importa tanto un animal viejo. Su voz era suave, pero la dureza de su mirada decía lo contrario. Porque nadie merece ser olvidado ni abandonado, contesté, inclinándome hacia el perro que jadeaba, ignorando por un momento al hombre que parecía ser una amenaza. El perro se acercó lentamente, su nariz húmeda olfateando mis dedos en busca de un gesto de confianza. Era un hermoso espectáculo, como si los dos formáramos un vínculo silencioso, comunicándonos más allá de las palabras. Pero, al mismo tiempo, sentía que había mucho más en juego. La mujer, que había estado observando la situación, parecía hacer intentos de interceder. Él ha pasado por tanto, dijo, su voz más suave ahora.
Solo quiero lo mejor para él, y eso es exactamente lo que pretendemos encontrar, le dije, sin poder evitar que la desesperación se filtrara en mis palabras. Había una conexión entre nosotras, pero el hombre seguía obstaculizando cualquier posibilidad de resolver este dilema. Mira, lo que tú y yo queramos es irrelevante. Este perro tiene que irse de aquí. Va a un lugar donde se le atienda mejor, dijo el hombre, dando un paso hacia adelante. Sentí que mi determinación se tambaleaba. Era un acto de desesperación, pero también de resistencia, y no iba a rendirme tan fácilmente. Como un reflejo, me interpuse entre él y el perro, sintiendo que debía protegerlo. No, no lo llevarás a ningún sitio. Es su hogar aquí, y yo me encargaré de él. Mi voz tembló, pero la convicción creció dentro de mí como una llama. El hombre frunció el ceño, y un silencio se apoderó de la escena, como un telón que caía en un drama intenso. La mujer, observando la confrontación, inspiró profundamente, y por un breve instante, creí que podía sentir la vibración del cambio en su corazón también. No lo está rescatando solo una de nosotras, dijo, desvaneciéndose en un tono casi pesimista. Necesitamos encontrar un refugio de verdad. Un lugar donde le cuidarían como merece. ¿Y qué pasará si no hay refugios? Y si lo que está esperando es un hogar lleno de amor, en lugar de solo supervivencia. Mi pregunta era un intento de despertar algo en ella, algo que nos mostrara que tanto el perro como nosotras merecíamos una oportunidad más. Su mirada se encontró con la mía, un hilo de vulnerabilidad compartida lo atravesó todo. En ese momento, ese hombre era solo un espectador, aunque el desafío estaba en el aire, con la carga de un futuro incierto, y así, con ese silencio, el caos interior se apoderó de mí. ¿Me arriesgaría? ¿Sería capaz de llevarme a ese perro, a pesar del conflicto que se cernía sobre mí? El hombre dio un paso atrás, sorprendido por mi resolución, y la mujer se giró hacia él, como si buscara su aprobación. Pero su mirada solo reflejaba incertidumbre. Por favor, le dije, intentando romper el obstáculo que fuera de lo que pensaran los demás. El perro necesita amor. No podemos permitir que nuestra lucha con lo que hemos perdido nos guíe a abandonarlo. En ese instante, el gruñido suave del perro llenó el aire, un sonido que parecía clamar por nosotros. La idea de que esos ojos leales pudieran perder una vez más la oportunidad de conocer el amor fue la chispa que encendió el fuego en mi pecho. De repente, el hombre rompió el silencio. Esto no ha terminado. No voy a dejar que se resuelva así. El instante se convirtió en un breve trago amargo antes del desbordamiento emocional. La posibilidad de que el perro regresara a la soledad nos dejó temblando, y el cambio en la dinámica era palpable. La angustia y el deseo por protegerlo se mezclaron con la esperanza de una resolución, incluso si no sabíamos cómo sería. Y en ese mar de incertidumbre, comprendí que la decisión de quedarme a luchar por lo que amaba podría ser la mayor prueba de fortalecer mi corazón y valía. No solo por el perro, sino también por mí misma. Mientras el hombre volvía a oponerse, algo en mi interior resonaba con una claridad inquebrantable. No podía dejarlo ir, ni a él ni a este vínculo que había empezado a formarse con la mujer. La batalla apenas había comenzado, y números imprevistos giraban dentro de mí, como una tensión electrizante que podía desbordarse en cualquier momento, así que, con cada susurro, cada palabra no pronunciada, cada emoción contenida, me preparé para enfrentar lo que estuviera por venir. Este era solo el comienzo, y la lucha por encontrar el amor, la paz y un hogar seguía abierta. La tensión flotaba en el aire, y me sentí como si estuviera en una cuerda floja, con un abismo de dudas y miedos debajo. Miré al perro. Su pelaje desgastado y su cuerpo frágil resonaban con una dulzura que rompía mi corazón en 1000 pedazos. No podía dejar que sus ojos volvieran a conocer el abandono. La mujer entre nosotros se ajustó el abrigo, mirando alternativamente al hombre y al perro, y aunque sus labios se mantenían en una línea apretada, podía ver que ella también luchaba con su propio conflicto interno. El hombre continuó mostrando su incredulidad, como si cada palabra que salía de mi boca estuviera desbordando la razón. Te estás dejando llevar por la emoción, y eso no es suficiente.
Este perro necesita un veterinario, no tus esperanzas, dijo él. Su voz era una mezcla de dureza y preocupación que resonó como un eco vacío en mi corazón, pero no se trata solo de necesidades físicas. Se trata de compañía, cariño, y un lugar donde pueda sentirse seguro. Mi voz casi se rompió. La desesperación antorcha ardía, impulsando mis palabras en una dirección que nunca imaginé. El perro volvió a acercarse, esta vez apoyando su cabeza en mi mano, una acción tan simple pero tan profundamente conmovedora. En ese momento, todo mi mundo se redujo a esa conexión, un perro, una mujer y un desafío. La mujer se sintió impulsada a hablar, su voz cada vez más clara. Yo entiendo lo que dices. Él ha pasado por tanto, su mirada se tornó melancólica. He perdido a un compañero recientemente. Sé que a veces, lo que necesitamos no es solo un refugio, sino amor real. El hombre se volvió hacia ella, su sorpresa era evidente. ¿Estás de su lado? ¿De verdad crees que esto es lo que él necesita? Ella pareció dudar, evitando su mirada, y en ese instante supe que era una línea divisoria. Ni siquiera podía procesar lo que estaba en juego, pero siempre había un riesgo en convertirse en un defensor, una voz en la oscuridad. No se trata de estar de un lado o del otro, dije, tomando valor de su vulnerabilidad. Se trata de darle a este perro una oportunidad. No sé qué pasará, pero sé que un lugar donde pueda sentir amor, podría simplemente cambiar su vida para siempre. El hombre frunció el ceño, convencido de que lo mío era solo idealismo. Pero justo cuando parecía que esta conversación iba a cerrarse en un callejón sin salida, algo se deslizó por las grietas de la tensión, un enfoque vital que parecía abrirse en medio del caos, como una luz tenue en la oscuridad de la ansiedad. Escucha, continué. Tal vez podemos intentarlo. ¿Qué te parece si este perro se queda aquí un tiempo más? Si realmente consideras que no está bien, puedes buscar alternativas en unos días. Pero no lo abandones a su suerte de inmediato. Permítele vivir en un lugar donde pueda comenzar a sanar, donde pueda sentir que aún hay esperanza en el mundo. El hombre parpadeó, sorprendido por mi desafío. La mujer lo miraba, y en sus ojos vi la chispa de una decisión naciente. Podría ser que ambos encontrarían un matiz de humanidad que parecía haberse perdido en el diálogo, pero el hombre finalmente se cruzó de brazos. No te engañes. Si no hay refugios, este perro terminará mal. Lo sé, lo he visto antes, mis esperanzas se tambalearon en ese intento de aterrizar un punto que debía ser evidente. Sin embargo, algo cambió en la atmósfera, un susurro de cambio que cargaba la posibilidad del amor. El perro me miraba, y en sus ojos leales había un rayo de luz que rompía con la oscuridad que nos rodeaba. En esa conexión, supe que no podría dejarlo ir sin luchar hasta el final. La decisión de protegerlo parecía resonar en el fondo de mi ser, ahora o nunca. Miré a la mujer y a través de esta crisis, encontramos a un lado, una alianza silenciosa se formó entre nosotras. Esa mirada compartida sería un impulso, una chispa que podía encender el fuego de la compasión. No me malinterpretes, dijo ella, rompiendo el silencio. No estoy pidiendo que dejes de buscar soluciones, pero tal vez deberíamos darle una oportunidad. El hombre vaciló, y por un instante, la brisa del cambio se dejó sentir. Pero repentinamente, el sonido de un timbre distante interrumpió la tensión, y nuestras miradas se volvieron hacia la esquina del refugio, donde un grupo de voluntarios se preparaba para llevar a cabo una evaluación de nuevos perros. En ese momento, la incertidumbre me abrazó. Tal vez el reloj estaba corriendo, y nuestra oportunidad flaqueaba. Tenía que actuar, por favor, murmuré, mirando a ambos, con la voz temblando. Solo dame la oportunidad de cuidar de él un tiempo más. No hay nada que perder. El hombre cerró los ojos, claramente dándole peso a esa decisión. En ese instante, el perro dio un ligero paso cerca de mí, como si apreciara mi fervor, y eso encendió una chispa en mi corazón. Días, solo días, espeté. Te lo prometo, seré responsable. Pero antes de que el hombre pudiera responder, se escuchó un grito entre los voluntarios,
y todos nos volvimos, una mujer de pie con un perro pequeño de mirada triste, aferrada a su pecho. Alguien, por favor. Necesito ayuda, este pobre perro está tan mal. El impacto fue inmediato, como si el aire se volviera a espesar, y el hombre miraba a los dos, la decisión colgando en el aire. La lucha no había terminado, pero quizás había esperanza a nuestro alrededor. El grito resonó como un campanazo en un día gris. Miré la escena con un nudo en el estómago, sentía que el tiempo se detenía mientras todos en la sala se volvían hacia la mujer que sostenía al pequeño perro, visiblemente temblando. Su pelaje, desgreñado y opaco, mostraba la historia de desamparo que tanto conocimiento había adquirido en su corta vida. Mis pensamientos aparecieron en torrente, todos a la vez, ¿y si el perro a mi lado no puede esperar más? ¿Qué significa realmente darles una oportunidad? El hombre a mi lado se movía incómodo, los pliegues en su frente se acentuaban a medida que se enfrentaba a la presión de la situación. La mujer a su lado dio un paso adelante, su instinto compasivo encarnado en su decisión de actuar. Caminó hasta la mujer angustiada y se agachó con cuidado, examinando al pequeño perro con ojos que buscaban tanto como consuelo. ¿Qué le pasó?, preguntó, su voz suave pero firme. La angustia en los ojos de la mujer era palpable, un reflejo de la desesperación que todos compartíamos. Lo encontré en la calle, estaba temblando y sucio, no sé cuánto tiempo lleva así. Su voz se quebró. El hombre, en un momento de vulnerabilidad, tomó un respiro profundo. Quizá necesitamos mirar más allá de lo que creemos posible, dijo, más para sí mismo que para los demás. El refugio podría estar lleno, pero tal vez haya solución si actuamos rápido. Mis manos temblaban, y en ese instante, comprendí el abismo de posibilidades que se presentaba ante nosotros. Las sombras del abandono y la desesperanza nos acechaban, pero la chispa de la compasión brillaba con fuerza en esos corazones que, por un momento, parecían dispuestos a unirse. La mujer que había intentado ayudar al perro pequeño se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo dejarlo solo otra vez, no puedo. Si pudiera llevarlo a un veterinario, tal vez haya esperanza para él, murmuró. Entonces vamos, dijo la mujer que había estado a mi lado, ahora llena de convicción. Podemos ayudar. Juntos. El hombre, que al principio había vacilado, parecía contemplar las piezas que se estaban ensamblando. El perro en mis brazos movía su cola con un leve ritmo, como si pudiera sentir la energía positiva comenzando a fluir a nuestro alrededor. Era un momento redentor, pero aún así, había 1000 preguntas flotando entre nosotros. Necesitamos coordinarnos, tener un plan. Dependiendo de los síntomas, empezó a decir el hombre, pero interrumpí. No sueltes al pequeño, grité, mi voz llena de emoción. En ese momento, la conexión reactivó mis nervios y el hombre se quedó sorprendido por la urgencia en mis palabras. No puedo perder a otro perro. No puedo, dijo, su voz se desvaneció mientras sus ojos se enfocaban en el pequeño. Su resolución se unió al llamado de los otros, uniendo así a todos por un propósito. El perro pequeño, en brazos de la mujer, tembló, buscando consuelo en la calidez del cuerpo de su salvadora. En esa breve interacción misteriosa entre animales y humanos, entendí que este vínculo era más que momentos pasados, era un camino hacia un nuevo futuro, uno donde todos podían sanar. Mientras nos organizábamos para construir ese plan, mi atención se fue al perro desgastado que todavía estaba a mi lado. Había tomado un nuevo significado dentro de este caos, no solo era un perro que necesitaba amor, era una luz que iluminaba el camino oscuro por el que transitábamos. Pude ver que los temores de cada uno parecían desvanecerse en la necesidad inmediata de actuar, de encontrar el camino hacia la luz de la esperanza. Nos dirigimos a la salida, el murmullo de voces llenas de determinación mezclándose con la angustia que nuestros corazones sentían. Había decisiones que tomar, y el tiempo apremiaba, pero mientras nos movíamos hacia la salida del refugio, algo cambió. Una sombra cruzó mi mente. La certeza de que quizás todos estos sacrificios no fueran suficientes, que de alguna manera este camino podría estar hacia el quiebre de la esperanza, no del comienzo. El rostro serio del hombre
Se miraba ahora en el reflejo de la puerta de vidrio. Algo se debatía en su interior. Yo también lo sentía, la presión de todo el proceso, todo lo que vendría. Y entonces, en un instante de revelación, se me ocurrió que quizás, lo que estaba en juego no solo era la vida de esos perros, sino la nuestra, y antes de que pudieran cruzar el umbral, una voz resonó en la penumbra, como un eco lejano. «Esperen», gritó alguien. Volteamos a ver, era un voluntario, su rostro crispado por el sudor y una discusión reciente aún palpitante en su pecho. «No pueden llevarlos». La política del refugio. Mi respiración se detuvo y el miedo volvió a aferrarse a mi pecho. ¿Qué políticas podían interponerse en nuestro deseo de salvar a esos perros? Podía ver la angustia en los ojos de todos los presentes, reflejando la suma de nuestros corazones, esperanzas y ansias de unión. La decisión era aún más urgente que antes, y su grito resonó en la pequeña sala, cortando el hilo de la posibilidad. Tenía que haber una forma de avanzar, pero ¿a qué costo? Las palabras del voluntario reverberaron en la sala, como un eco de una realidad a la que todos nos resistíamos a enfrentar. La angustia que había llenado el aire se convirtió en un peso tangible, y cada uno de nosotros parecía verse atrapado en una red de emociones contradictorias. ¿Qué podían querer decir esas políticas? ¿Con qué derecho alguien se atrevía a interponerse entre nosotros y nuestra intención de ayudar? Escúchenos, dijo la mujer que había observado con preocupación. No se trata solo de sacar a estos perros de aquí. Se trata de asegurar que tengan el cuidado que necesitan. Si los llevamos sin los procedimientos adecuados, podríamos complicar aún más su situación. La mirada del hombre a mi lado se centró en el pequeño perro cerca de mí. Era evidente que su vida había estado marcada por el sufrimiento. La idea de dejarlo en ese lugar, sin saber cuál sería su destino, me hizo aflorar una ira y frustración que nunca había sentido antes. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados», exclamé, la voz desgarrada por la emoción. «No tendríamos que haber venido si esto era lo que encontraríamos». En ese instante, me sentí atrapado en un laberinto emocional. No solo estaba en juego el futuro de los perros, sino la lucha interna de cada uno de nosotros por salvar lo que aún parecía posible. Las caras de aquellos que se habían unido a mí estaban llenas de dolor y deseo, el deseo de un cambio, la búsqueda de una luz en medio de la negrura que cubría el refugio. De repente, una idea surgió en mi mente, tan fulgurante como un rayo: ¿y si actuamos al margen de esas reglas? ¿Y si de verdad podríamos desafiarlas? Las miradas se cruzaron y una chispa de comprensión pareció iluminar el ambiente. Era un pensamiento arriesgado, peligroso incluso. Pero, ¿cuántas veces se nos había presentado la oportunidad de hacer lo correcto, por los seres más vulnerables, en el momento más crítico? Tal vez deberíamos sacrificar nuestros miedos, propuso el hombre, una nueva determinación apareciendo en sus ojos. Si todos aquí verdaderamente creemos en esto, podríamos compartir este momento colectivo. No se trata solo de un perro, es una revolución emocional. El voluntario, aunque aún reacio, retrocedió un paso. Las palabras del hombre resonaban como un llamado. La mujer que había sostenido al pequeño perro asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero su mirada tenía el brillo de la esperanza. Podemos hacer una red. Un grupo que se asegure de que cada uno de ellos tenga la oportunidad que merecen, dijo ella, con una voz firme, como si cada palabra se anclara a nuestras almas. En ese momento de conexión, sentí como el último hilo de una posible rendición se desgastaba. Ya no quería seguir viviendo con la idea de que todo había sido en vano. Nos agrupamos, entrelazando nuestras manos, cada uno con un perro en brazos, buscando refugio en un acto de fe. La voz del voluntario sonó con un tono diferente ahora, más bajo, como si él mismo estuviera comenzando a humanizarse. Si deciden salir sin permiso, les advierto que pueden enfrentar consecuencias. Pero no se los puedo impedir. El hombre tomó la delantera, mostrando la convicción que aún vibraba en su interior. Ustedes dos, tomen el otro perro, vamos a actuar. No podemos esperar. Nos dirigimos hacia la salida. La puerta crujió mientras la empujábamos, y el frío aire del exterior nos envolvió.
En un instante, fuimos un grupo de soñadores, perseguidos por la realidad que intentaba atraparnos, pero con más fuerza manteniendo a nuestros perros como un símbolo de amor. Al cruzar el umbral, una ola de alegría nos envolvió y el cielo gris pareció despejarse por un momento. Todos los sentidos estaban alerta, el latido de nuestras decisiones era ahora como un tambor en la batalla, vibrante y decidido. Pero había una sombra que crecía tras de nosotros, un eco de advertencia que amenazaba con romper nuestro frágil trance. El autónomo de la protección de la ley canina estaba cada vez más cerca. Justo como el pequeño perro en brazos de la mujer temblaba ante el cambio, en mi interior, también sentía el yugo de la culpa, preguntándome si en nuestra rebelión habríamos cometido un error. De repente, una sirena resonó a lo lejos, y entre la descompresión de la acción y el peso de la realidad, vi que nuestro amor por estos perros podría encontrarse de frente con la fría rigidez de un sistema que no estaba preparado para entenderlo. Aún teníamos tiempo, pero el futuro se dibujaba borroso, igual que el cielo tras nosotros. El camino que habíamos trazado no solo significaba una huida, sino un viaje hacia el descubrimiento de quienes éramos y que resonaba en nuestras almas. ¿Defenderíamos esa lucha hasta el final? Mientras nuestras miradas buscaban las respuestas en los ojos de cada perro, mantuvimos la esperanza, sabiendo que lo más importante aún estaba en nuestras manos. Las preguntas se agolpaban, pero el mayor temor empezaba a hacerse presente. Si llegábamos a enfrentarnos a la autoridad, ¿qué sacrificios estaríamos dispuestos a asumir? El aire helado cortaba como un cuchillo, recordándonos lo frágil que era nuestra libertad recién conquistada. Nuestros pasos se aceleraron, pero las sirenas seguían resonando en la distancia, como un recordatorio tangible de que no estábamos fuera de peligro. Las sombras de las decisiones tomadas se alargaban ante nosotros, y cada latido del corazón lleno de esperanza también traía consigo un eco de duda. La mujer, que había sostenido al pequeño perro durante todo el tiempo, lo miraba con una intensidad que era casi palpable. Podía ver cómo ese vínculo se profundizaba, como el pequeño animal, que temblaba con el frío y el miedo, comenzaba a relajarse en sus brazos, sintiendo que al menos había encontrado un resquicio de amor y cuidado en medio de la desesperación. Tengo que nombrarlo, dijo de repente, su voz un susurro reverberante en el silencio de la noche. No podemos dejarlo sin un nombre. Siempre será más que un perro para mí. Quiero que se llame amor. No sé si fue el simple acto de elegir un nombre, pero un torrente de emoción inundó la atmósfera. Lo que antes había sido una lucha por la justicia se empezaba a transformar en algo más profundo y personal. Amor no era solo un nombre, era un símbolo de todo lo que significaba esta lucha, la conexión que compartíamos, la humanidad que estábamos reivindicando frente a un sistema que había perdido el rumbo. El hombre que había liderado la carga miró a la mujer con complicidad. Entonces, amor será nuestro grito de batalla, dijo, su voz resonando con un nuevo nivel de determinación. Un aire renovado nos rodeó, como si nuestra acción había despertado algo más que un simple deseo de hacer lo correcto. Sin embargo, la realidad no tardó en recordarnos que la liberación tiene un costo. Escuchamos el eco de las sirenas acercándose. Un grupo de empleados del refugio se apiló en los vehículos, rápidos como sombras ansiosas. Los refugios y las leyes estaban tratados como una muralla impenetrable, y nosotros nos sentíamos como guerreros atacando un castillo. Pero estaba claro que solo teníamos un momento, un respiro, para actuar. Saber que amor ahora simbolizaba nuestra causa solo avivó el fuego de la rebelión en mi pecho. Miré a los ojos de los otros voluntarios, poniendo en cada uno de ellos la esperanza compartida. Todos comprendimos que en medio de este caos, algo valioso podía brotar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de los hombres, claramente angustiado. Dividirnos, respondió el que había tomado la delantera. 2 serán quienes sigan hacia el parque cercano, el resto nos quedaremos para asegurarnos de que Amor y los otros perros puedan salir a salvo. No dejaremos a los demás atrás. Mi corazón se contrajo ante la idea de separarnos. Era un acto de valentía, pero también de miedo. La lucha no se trataba solo de proteger a los perros, sino de proteger a cada uno de nosotros mientras nos adentrábamos en un terreno de lo desconocido. Yo iré con Amor, declaré,
la voz saliendo casi sin querer. No podía dejar que su vida dependiera de la inacción. Quería ser parte de su historia de amor, de ese conmovedor viaje que apenas comenzaba. Fue entonces cuando escuchamos un estruendo más cercano. Las luces de los coches de la autoridad se reflejaron en las paredes, iluminando nuestras caras llenas de determinación y miedo. Los riesgos estaban aumentados, y el tiempo se había vuelto una ilusión. Una vez más, se formó una red entre nosotros, y sin pensarlo, abrí mis brazos y toqué el rostro de cada persona, una señal de unión y confianza. Cuando los vehículos se detuvieron a pocos metros de nosotros, cada uno comenzó a correr en direcciones opuestas, como estrellas disparadas al infinito. «Vamos, amor», grité, sintiendo que el pequeño perro se aferraba a mí. A medida que me separaba del grupo, la sensación de que este sería un viaje hacia lo desconocido se intensificaba, la presión en mi pecho se multiplicó, sumando cada paso con el eco de la culpa, la necesidad de hacer lo correcto y el ardiente deseo de que Amor tuviera la vida que merecía. La incertidumbre nos envolvía, y en mi interior, la pregunta seguía girando, ¿en qué nos convertiríamos al final de esta travesía? La noche se tornó oscura, lleno de sombras que se arrastraban detrás de nosotros, y, sin embargo, mientras corríamos, en mi corazón, una luz brillaba más fuerte que cualquier obstáculo, el amor que había florecido en cada paso que decidimos dar. Mientras las voces de la autoridad resonaban y los pasos de la resistencia se desvanecían con cada susurro, supimos que todo lo que habíamos decidido nos había llevado hasta este momento. Aprecié ese lugar intermedio entre la esperanza y el miedo, y sin saber lo que nos esperaba, el amor por un ser tan pequeño parecía el ancla que, al menos por ahora, podía mantenernos a flote. Pero a medida que las luces se acercaban, una revelación me golpeó como un yunque. ¿Podríamos proteger a Amor y a los demás, o nos arriesgaríamos a perderlo todo por un sueño, por un amor? En la oscuridad, mis pensamientos se entrelazaron con la desesperación y la esperanza. Justo antes de que una remota voz se oyera entre el caos, «Deténganse». El sonido de la voz resonó como un trueno en medio de la noche, y me detuve en seco, mi corazón latiendo desbocado. Las luces brillantes de los vehículos se reflejaban en los ojos de Amor, que temblaban nuevamente, esta vez no solo por el frío, sino por el miedo que emanaba del ambiente. Sabía que debía continuar, que no podía dejar que nos atraparan, pero algo en mi interior me hizo dudar. «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo el sudor frío resbalarme por la frente. La oscuridad comenzaba a apoderarse de mis pensamientos, y la presión de la responsabilidad se hacía más pesada. El hombre que había comprometido su liderazgo antes me miró, sus ojos endurecidos por la determinación, pero también cargados de una vulnerabilidad que reflejaba la carga de la decisión que pesaba sobre sus hombros. Se giró hacia mí y señaló una ruta traseras que se perdía entre los árboles circundantes. «Es nuestra única oportunidad», dijo, su voz apenas un susurro. «Si corremos, podríamos atravesar el bosque y salir a la otra orilla sin ser vistos». Con el pecho apretado, asentí. La opción de quedarnos allí, expuestos a la autoridad, era impensable. Aún así, el eco de la voz que había sonado en la oscuridad me acompañaba, resonando en cada latido de mi corazón. Con un gesto decidido, tomé la mano de la mujer, que aún llevaba a Amor en su regazo, y juntos nos aventuramos hacia el bosque. Sin embargo, cada paso hacia la penumbra se sentía como una prueba, una verificación constante de nuestro valor y determinación. Pensé en los otros, en los que habíamos dejado atrás y en lo que estarían enfrentando en ese preciso momento. De pronto, un ruido seco atravesó la oscuridad. «¡Ah!», exclamó la mujer, aferrando a Amor más cerca. ¿Qué fue eso? Mis sentidos aguzados sintieron el aire helado cargado de ansiedad. Detrás de nosotros, un vehículo se acercaba, proyectando unas luces que danzaban entre los árboles, como un monstruo que buscaba atraparnos. Sin pensarlo, me incliné hacia adelante y con un movimiento firme hice caer unas ramas secas al suelo para crear distracción. «Sigue corriendo», grité, mi voz resonando en la noche. «No pares», el corazón me latía con fuerza mientras me giraba para guiar a la mujer hacia zonas más profundas del bosque. Las sombras de los árboles eran ahora nuestro refugio y al mismo tiempo, nuestro miedo.
Pero más allá de ese pánico, la idea de guardar a Amor bajo la protección de nuestra unión me impulsó. A pesar de todo, la vida y el amor que teníamos en nuestras manos eran más poderosos que cualquier obstáculo. Al poco tiempo, ya estábamos lejos del camino. Nuestras respiraciones eran jadeos, mezcladas con el silencio del lugar, donde los ecos de la ciudad seguían tan lejanos como nuestras esperanzas pertinentes. Nos detuvimos finalmente, atrapando aire fresco, y la mujer posó su mirada en Amor, su pequeño cuerpo todavía tembloroso entre sus brazos. ¿Lo escuchas?, susurró, interrumpiendo el ruido del silencio que nos abrazaba. Está calmado, miré a Amor. Sus ojos, aunque llenos de miedo, se miraban fijamente a los de la mujer. La conexión entre ellos era palpable, un microcosmos de lo que estábamos intentando construir: amor, lealtad, esperanza. De repente, Amor soltó un pequeño gemido, un intento de buscar no solo protección, sino también el consuelo que se encontraba en la presencia de su nuevo dueño, pero en ese instante, entre el silencio tenso y el latido de mis pensamientos, mi vista se determinó en las luces que aún titilaban a lo lejos, pulsando como el latido de nuestro propio corazón. Sabíamos que, aunque habíamos escapado de las aspas más inmediatas del peligro, la ventana de seguridad era tan frágil como un susurro. La mujer giró la mirada hacia mí, un rayo de preocupación iluminando su rostro. ¿Y ahora qué?, preguntó en un leve trémolo. La pregunta me atravesó. Teníamos a Amor, pero ¿qué estaba dispuesta a sacrificar esa noche para liberarlo? Miré hacia el bosque, que parecía desvanecerse en un susurro de misterio y sombras. La respuesta palpitaba en mis venas, un deseo desmedido de entregar lo que fuera por un futuro digno para ese perro. No podemos quedarnos aquí, respondí, mi voz temblando ligeramente. No mientras haya un rayo de esperanza en la vida de Amor. Debemos encontrar un refugio seguro. Pero justo cuando pronunciaba esas palabras, un repentino grito rompió el aire. Era un grito humano, desprovisto de esperanza, y el impulso de regresar me paralizó. Era uno de los otros voluntarios, atrapado en la oscuridad, bruscamente recordándonos que no estábamos solos, y que la lucha había tomado rumbos que jamás imaginamos. Ayuda, se oía. La desesperación marcada en cada sílaba. Las decisiones se agolpaban en mi mente en un instante: ir al rescate o seguir adelante. Las luces parpadeaban más lejos, y el frío que me rodeaba ahora era distinto, impregnado de decisiones inciertas, donde el amor y el sacrificio se entrelazaban en un baile macabro. Me giré para mirar a la mujer, cuando Amor movería su pequeño cuerpo hacia ella, como si sintiera la presión en el ambiente. ¿Qué haremos?, logré murmurar, mientras las sombras continuaban acechando sobre nosotros, y la pregunta se había vuelto un eco entre las ramas, dejando la sensación de que el verdadero amor no solo significa acoger, sino también arriesgarse a perderlo todo. La mujer miró al suelo, contemplando sus opciones. Por un instante, parecía que el tiempo se detenía en aquel rincón del bosque, con el eco del grito resonando entre los árboles y el latido de mi corazón creando una banda sonora de angustia. Las sombras que nos rodeaban se volvían opresivas, llenas de inseguridad y miedo, y en medio de todo eso, Amor se movió, aferrándose más a su dueña, como si supiera que su vida dependía de la decisión que tomáramos en esos momentos cruciales. No podemos dejarlo, dijo al fin, rompiendo el silencio. Su voz era un reflejo de lo que sentía en su corazón, una mezcla de valentía y desasosiego. Podría ser uno de nuestros amigos. No podemos abandonarlo como si nada. Sus palabras calaron hondo en mí. Había llegado el momento de poner a prueba nuestras convicciones, de aceptar que un vínculo se forja no solo en los momentos de calma, sino en aquellos llenos de caos y incertidumbre. En la certeza de que el amor es una elección diaria, incluso en las circunstancias más desafiantes. Mientras un segundo grito desgarrador rompía el aire, volví a mirar hacia la dirección de donde provenía. La idea de volver me llenó de terror, pero no podía seguir adelante mientras otro ser humano, uno que compartía la misma causa que nosotros, estaba en peligro. Me giré y vi a la mujer con Amor, cuyos ojos reflejaban tanto miedo como determinación. Entonces vamos, dije, sintiendo como mi voz se fortalecía ante la idea de salvaguardar no solo a Amor,
sino a aquellos que también estaban dispuestos a luchar por lo que creíamos. Juntos, andar de regreso hacia el peligro era como nadar contra la corriente, cada paso pesado ceñido por la posibilidad de ser encontrados. Pero el bosque, aunque oscuro, ofrecía su propia protección, cada árbol un guardián mudo en nuestra lucha. Aferré la mano de la mujer, apretando suavemente como un gesto de promesa, un indicio de que no estábamos solos. Al llegar a la fuente del grito, percibí la silueta de un hombre tirado en el suelo, entre raíces entrelazadas y hojas muertas. Sudoroso y con una herida en la frente, su mirada se iluminó al vernos, por fin. No sé cuánto más puedo, murmuró, su rostro pálido reflejaba la desesperación. No necesitaba terminar, sus ojos decían lo que las palabras no podían. La mujer, con amor todavía en brazos, corrió hacia él. Lo reconocí, era uno de los voluntarios que había llegado con nosotros a rescatar a los animales. Sin embargo, la preocupación era difusa, mezclada con el aliento trémulo que salía de mi pecho. Un sentimiento de culpa me atravesó. Como habíamos podido dejarlo atrás, te llevaremos a un lugar seguro, le prometí mientras arrodillaba a su lado, sosteniendo su mano, intentando disipar su dolor con la calidez del contacto. Nos lanzamos en un movimiento sincronizado, uniendo nuestras fuerzas para levantarlo. Pero en cuanto nos movimos, un nuevo sonido se interpuso entre nosotros y la salida, motores rugientes y luces brillantes comenzaron a acercarse, dibujando figuras amenazadoras en la oscuridad. Es la patrulla, dijo la mujer, su voz ahora un susurro de pánico. Agaché la cabeza, sintiendo la inminente presión de la situación. El tiempo estaba en nuestra contra, y la lucha interna crecía. Un instinto de autoconservación me decía que debíamos abandonar al herido y escapar, pero el amor por aquellos que arriesgaban su vida por los mismos ideales que nosotros me ataba a la realidad. No puedo dejarlo, no mientras aún tenemos esperanza, dijo, y su determinación me cortó la respiración. Rápido, exclamó el voluntario, su voz desesperada rociando nuestra decisión. No hay tiempo. La escena se volvió caótica a medida que la presión del tiempo y del peligro se intensificaba. Las luces en el fondo se multiplicaban como estrellas en caída, y era difícil saber cuántos eran los que nos buscaban. El corazón palpitante me decía que había un camino por delante, uno que cruzaría hacia la salida. Pero dejar atrás a aquel hombre significaba perder más que el esfuerzo por el que habíamos empezado. En ese instante, una figura emergió detrás de los árboles, un siluete conocido, y mi mente se nubló de confusión. Era otro de los voluntarios, su aliento era pesado, pero su mirada estaba llena de determinación. Lo encontré, gritó, mientras se acercaba a nosotros. Ellos los han estado buscando en el establecimiento de rescate. Un torbellino de emociones me atravesó. Había una red de vinculación que se tejía, un amor que incluía no solo a Amor, sino a todos aquellos que habían comprometido sus corazones a una causa mayor. La búsqueda de esperanza en medio de la desesperación era algo que solo podíamos conseguir juntos. ¿Qué hacemos?, pregunté, mirándolo, cada palabra empujada por la urgencia de nuestro tiempo. De repente, las luces se acercaban más, una danza de sombras inminente que generaba un frío glacial en la espina dorsal. La respuesta estaba en el aire. La decisión de hacer lo correcto era el refugio o el sacrificio. Amor ladró suavemente, como si buscara hacernos recordar la razón de nuestra lucha, un eco de esperanza resbalando por entre los temores que nos rodeaban. Vamos, hacia el camino que nos encontré, dijo el nuevo voluntario, su voz tensa pero decidida. Puede que sea nuestra última oportunidad. Al mirar a la mujer, vi que su mirada se encontraba compungida, y su amor se reflejaba tanto en el resguardado amor como en su vínculo conmigo. Era hora de tomar una decisión más grande que nosotros mismos. Sigamos adelante, grité, empujando hacia la resistencia y traspasando la incertidumbre que corría por nuestras venas, mientras nos adentramos nuevamente en la oscuridad, donde los ecos del pasado y del sacrificio se entrelazaban como sombras que no buscaban otra cosa que la luz. Hemos recorrido un camino sombrío y doloroso. La oscuridad que antes parecía impenetrable ahora comenzaba a disiparse. Al llegar al claro del bosque, pude oír el susurro del viento,
como si la naturaleza misma nos animara a seguir adelante. Amor estaba en mis brazos, temblando, pero su espíritu seguía intacto. En su pequeño cuerpo llevaba la historia de cada uno de nosotros, el anhelo de un hogar, el deseo de amor y, sobre todo, la necesidad de ser visto. La mujer apretó mi mano. Sus ojos reflejaban que había encontrado en mí no solo una compañera, sino una hermana en esta lucha. Justo en ese momento, el grupo de voluntarios comenzó a fracturarse. Las voces se elevaban, cada uno de nosotros buscando la forma de proteger a Amor, de asegurar que su existencia no fuera solo un eco en la sombra de un refugio olvidado. Una sombra oscura se acercó desde la dirección opuesta, y en un instante, recordé que la patrulla había determinado nuestra ubicación. El miedo volvió a amenazar con envolvernos, pero no podía dejar que ganara. Miré a mi alrededor. El grupo había sido parte de un esfuerzo heroico. Los lazos que se formaron entre nosotros eran más fuertes que el miedo. Todos debemos dar un paso al frente, no podemos permitir que esto termine así, grité con toda la fuerza que me quedaba. Un silencio tenso se cernía sobre nosotros, un momento en el que todos sintieron la carga de una elección. La mayoría de los ojos se volvieron hacia mí, y en ese instante, comprendí que el miedo nos mantenía separados, pero el amor podía unirnos. Entonces, mientras corría hacia el borde del claro, vi la oportunidad. A lo lejos, había una cabaña que parecía abandonada. Un refugio temporal en esta tormenta. Di un paso más, y el grupo me siguió, como si un hilo invisible nos uniera. Hacia allí nos dirigimos, ocultándonos entre los árboles, buscando la protección que habíamos soñado. A medida que nos acercábamos a esa cabaña, sentí la respiración de Amor calmándose en mis brazos. Era un símbolo de nuestra determinación, una promesa de que no lo dejaríamos atrás. Y entonces, en el momento más vulnerable, un sonido resonó detrás de nosotros. Las patrullas habían llegado, el corazón se me detuvo, y el pánico llenó la cabaña. Pero entonces, vi a la mujer de pie, observando hacia la distancia, y su rostro se iluminó. Tenemos que mantener la fe, dijo en un susurro. Amor seguía respirando tranquilamente, sintiendo que no estaba solo, y sentí que esa conexión poderosa era todo lo que necesitábamos. El grupo se dispersó en la cabaña, y empezamos a buscar formas de ocultarnos. En mi mente, una idea emergió: si nos dividiendo, podemos darles tiempo a los demás para escapar. Le lancé una mirada de preocupación a la mujer. Primero dudó, pero el fuego en sus ojos volvió a brillar. Tienes razón. Es nuestro momento de actuar. Cada uno debe estar listo para lo que venga. Con un profundo suspiro tomé a Amor en mis brazos y compartí una rápida mirada de complicidad con el grupo. Nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros representaba una luz de esperanza que, aunque pequeña, podría iluminar la oscuridad en esta misión. Finalmente, agrupándonos y tomando una última aliento, decidimos que era mejor enfrentar cualquier consecuencia unidos, como una familia decidida a hacer la diferencia. La cabaña se convirtió en un santuario temporal, y en ese momento entendí que, sin importar a dónde nos llevara el destino, habíamos encontrado un hogar donde nuestro amor por estos animales podía florecer. Y cuando el sonido de las voces y las sirenas se acercó, tomé una decisión: no importa cuánto miedo hubiera, al final, todo se resumía a una elección. La elección de amar, de defender lo que creíamos y luchar por los que no podían hacerlo por sí mismos. En esa cabaña, bajo la suave luz de una luna llena, escuché el latido de un nuevo comienzo. Siempre habrá un camino hacia la luz, incluso en las sombras más profundas. Porque amar, verdaderamente amar, es la forma más poderosa de resistencia.